andás? ¿Bien? No, además genial porque se supone que uno viene a hablar y no sale. Pero La bueno, censuramos, la censuramos. esos accidentes pasan. Ese fue la culpa de Patito. Patito lo hizo a Es propósito. Patito, es Patito. Bueno, un gusto que nos puedas acompañar en la mañana un rato y contarnos un poco, le cuentes a la comunidad, a la gente de Información Primero y a la radio, cómo nace la idea de Eva, una ansia fiera de la manera de querer, ¿no? Algo Sí. así. Pero mira, te cuento, primero te voy a contar por qué se llama Eva, una ansia fiera en la manera de querer. Una ansia fiera en la manera de querer es un fragmento del tango El Choclo. Ah, mirá vos. El tango El Choclo es un tango cuya temática es el tango, justamente, es un tango sobre el tango. Entonces, como en la obra las distintas expresiones sobre la vida de Eva transcurren teatralmente, pero también musicalmente, parte de esa música son tangos. Entonces, ahí está el juego entre la pasión de la vida de Eva, corta pero intensa, y el tango, que es un género muy apasionado, con mucha carga emotiva también. Y bueno, ahí está el juego de palabras y la relación entre el título y la obra y su título. ¿Y la obra qué tiempo lleva realizar una obra? Porque pareciera, uno cuando la ve, ¿viste? Y dice, lleva tiempo, lleva meses, creo que no te decía días porque No, días no. meses y meses, y a veces, porque es armar una obra. Bueno, mira, es una pregunta que nunca me hicieron y está bueno, es una muy buena pregunta. Desde el momento que surgió la idea, que te voy a contar cómo surgió esta idea, por favor. está bueno. En el año 2022 me convocaron de la Subsecretaría de Cultura, Cambalcarce, para cantar por el Día de la Mujer, o sea, en marzo. Bueno, en esa oportunidad yo elegí un repertorio que tenía que ver con las mujeres, ¿no es cierto?, con el Día de la Mujer. Entre ellas elegí esta canción, No llores por mí, Argentina. Sí. Bien, ese día estaba mi papá en la sala y yo leí una poesía de María Elena Walsh sobre Eva Duarte, pero sin mencionar que era sobre ella. Y entonces cuando yo, jugando un poco con el público, pregunté, ¿alguien sabe a quién está dedicada esta poesía? Mi papá levantó la mano y dijo a Eva Duarte. No estaba preparado, es solo que él se había dado cuenta o lo sabía, no sé. Y entonces yo le dije, bueno, yo te la dedico. ¿Qué te cuento? Que esa fue la última vez que mi papá me pudo ir a ver cantar. Ni él ni yo lo sabíamos en el momento, pero así se iban a dar las cosas, ¿no es cierto? A la semana de eso, me dice él, vos tendrías que hacer un repertorio sobre la vida de Eva. Entonces yo me acordé que años antes había visto Eva, el gran musical argentino, Sí. que en ese momento andaba en las redes, ahora ya no. Bueno, ¿qué te cuento? Que entro a mirar, qué sé yo, bueno, y ahí armé el espectáculo que se presentó ese mismo año en octubre, con una preparación que llevó 6 meses de trabajo intensísimo, porque llegamos, no sé cómo, pero llegamos. De hecho, me quedó una pieza musical en ese momento que era la de las Damas de Beneficencia, que recién la pude presentar al año siguiente cuando llevamos la obra a Mar del Plata. Bueno, vos decís, bueno, genial, te llevó 6 meses, 6 meses. Y lo que te llevó a agregar esa otra. No, porque la obra siguió camino, la llevamos a Capital y cuando la llevamos a Capital tuve la suerte de que entre el público que había concurrido esa noche a ese lugar estaba el director de esa obra que andaba en las redes, ese gran musical protagonizado por Nacha Guevara. Y él, la verdad que se quedó encantado con lo que había visto. En ese momento era todo musical, tangos y estas piezas que yo te digo que había tomado de ese musical. Viene a ser, la obra en ese momento era, como decís vos, musical. Tal Solo vez no musical. teatral de interpretaciones, ¿no? Claro, entre una canción y otra por ahí había algún gesto teatral que me ayudaba a unir, pero no había teatralidad. Muy bien. Solamente era música. Contar la historia, pero con canciones. Bueno,
Este hombre se interesó mucho, me propuso ayudarme, enseñarme, y me dijo que tenía que hacerle un guión, que no podía ser que no me animara a hacerle un guión. Y bueno, me animé con el asesoramiento de él y bueno, investigando, estudiando, leyendo. Ahí colaboró la biblioteca de mi hermano Carlos, que es inagotable. Carlitos en Viendo series, viendo videos, bueno, viendo las películas de Eva y las películas que se hicieron sobre Eva y sobre la familia de Eva y sobre Perón. Bueno, me animé a escribirla. La escribí, así que ahí tenés otro año más de trabajo, aparte de... Pero no termina nunca la preparación de la obra, porque la obra siempre tiene algo a lo que uno puede apuntar a mejorar, o le a agregás cambiar, algo más. a agregar. Siempre hay un detalle tras el cual ir y mejorarla. Así que lo que nosotros estamos presentando ahora este viernes es la versión con la teatralidad y con la música, es decir, ambas cosas. Es decir, que es Se fusionaron, otra calidad otra artística, calidad. claro, otra cosa, es otra obra, es otra obra. Lo único que tienen en común una y la otra son las canciones, que en realidad se agregaron algunas canciones más en esta nueva versión. Ana Clara, ¿quiénes te acompañan? Este es un trabajo de mucha gente. Miros. Algunos desde el día 1 y siguen, y otros, bueno, por distintos motivos fueron aportando, pero su colaboración terminó. Me acompaña en primer lugar del día 1 mi madre, que cuando en aquella oportunidad mi papá me dijo vos tendrías que hacerlo y yo lo empecé a idear, ellos dos, después mi papá, bueno, no pudo seguir, me apuntalaron en todo lo que hacía falta, pero mi mamá puntualmente se encarga del vestuario y de la escenografía. En ese momento había que hacer el peinado famoso de Eva, ahí nos ayudó Daniel Eyman, que nos enseñó, porque ahora este año y ya el año pasado la sacamos de gira y ya ahí Daniel no podía venir con nosotras, así que nos enseñó a hacer el peinado, así que ahora hacemos el peinado entre nosotras. También Raulito Garrido nos enseñó el maquillaje para la caracterización. Las pistas que se oyen están a cargo del señor Pablo Lobato, fueron hechas por Pablo Lobato acá en Balcarce. También intervinieron algunos otros músicos en las pistas de tango, pero no son de Balcarce. Tengo la formación artística, musical y actoral de Hugo Ponce, que es un tocayo tuyo. Mi tío. Sí, no, nada que ver con vos, pero es mi profesor de canto y dramaturgia en Buenos Aires. Así, mira, el Carlos, hace rato no lo veo, tiene un nivel para cantar tango. Para la guitarra es impresionante, es un artista muy bueno. Bueno, lo ha trascendido porque viste que Balcarce, pero es muy buen músico. Sí. Mirá vos, Carlitos Ponce. Bueno, y después mucha gente que ha colaborado. Bueno, por ejemplo, en este momento tengo un productor, una productora que es la Case Producciones. Bueno, el trabajo que ellos hacen es el sonido, la iluminación, la coordinación general. Bueno, esta gente me ayuda también muchísimo y me ha permitido también hacer girar la obra por toda la provincia. Así que somos un montón los que participamos y yo creo que hay dos menciones que también tengo que hacer que han sido muy importantes. Primero, la difusión, los medios locales que me han ayudado muchísimo a difundir acá en Balcarce y en la zona la propuesta. Realmente yo estoy muy agradecida porque siempre que he pedido, o a veces incluso me han invitado ustedes a mí, sí. Bueno, Juan, ni hablar, el señor Juan Frais ha sido, bueno, él es el abanderado número 1 de esta obra. Sí, sí, tal cual. Tengo que agradecer al señor Horacio Siriaco que hizo en su momento una crítica sobre la obra que era impecable. Creo que si él hubiera estado en mi cabeza, no hubiera podido leer mejor lo que yo quise hacer con la obra, lo sacó, lo entendió perfecto. Y también tengo que agradecer enormemente al público balcarceño, porque cuando yo hice la obra,
Yo la hice en homenaje a mi papá. Y mi idea era presentarla en el teatro y presentarla en el teatro. Y resulta que la gente me dijo, no, vos no te puedes guardar esto. Vos tenés que llevarlo a otros lugares y que otras gentes lo vean. Y realmente si en ese momento no me hubieran dicho las personas que salieron ese día de la obra, y se quedó acá. ese 30 de octubre, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho porque no consideraba yo que fuera, o sea, no lo había ni tenido en cuenta. Pero cuando me lo dijeron dije, bueno, si a estas personas les parece que puede ser, lo voy a intentar. ¿Cómo te reciben afuera? A ver, ¿cómo te reciben? En ¿Afuera? Balcarce sí, porque en Balcarce lo conocemos, en la Clara Matense. ¿Cómo es el recibimiento, el cariño, el afecto, ¿no? Cuando presentás tu obra afuera. Bueno, mira, ahí también tengo una anécdota interesante. Cuando yo la llevé por primera vez a Cava, ¿Sí? Ya reformada, yo iba en mi auto y iba pensando, ¿quién va a ir a ver esta obra? Si nadie me conoce. Sí, ese es un tema. Y aún cuando la fueron a ver, Dios mío, vos imaginate, la primera obra que escribo, la primera vez que iba con una obra a Buenos Aires, yo decía, bueno, va a ser un desastre. No, al contrario. Contame, a ver si... No, mira, fue realmente, todo lo que sucede con esta obra es mágico, pero ese día fue realmente mágico, porque yo subí al escenario, imagínate en el estado de nerviosismo que yo tenía, pero bueno, dejé lo mejor de mí ahí arriba, como hago siempre, yo trato de dar lo mejor, y la gente estaba encantada. La gente estaba encantada, yo no lo podía creer. Realmente, bueno, aplausos de pie, después me esperaron en ese lugar, ahí había un hall, y me esperaron cuando terminó la obra, yo me tengo que sacar la vincha, porque cantó con vincha, Sí. Entonces me saqué la vincha, me abrigué un poquito y salgo, y yo no creí que la gente iba a estar ahí. Y sí, bueno, y también en el hall Qué aplausos y experiencia. se acercan y te dicen, la verdad es que te dicen unas cosas maravillosas, porque ¿sabés lo que tiene esta obra, Hugo? Que es una obra sobre la vida de Eva Duarte, pero es una obra sobre el género humano también, porque Eva tuvo una vida muy corta, pero muy intensa, le pasó de todo. Entonces, mucha de la gente que viene a ver la obra se ve reconocida en la vida de esa persona. Y no por la política, no por el pensamiento político, sino por la vida, por la historia de vida. Entonces, cuando salimos, y en todos los lugares ha sucedido que la gente espera la salida mía para saludarme, siempre hay alguien que tiene algo que comentar sobre su vida. ¿Se entiende? Sí, Algo sí. que me dice, en tal parte me acordé de tal cosa, me llevó a mi abuela, me llevó a mi viejo, me llevó, no sé, no, hay algunas que son historias muy fuertes, son historias fuertes, y te cuentan ahí. Entonces creo que la obra tiene eso también, no es solo contar la vida de Eva, es vivencial, la obra hay que ir a vivirla. ¿Qué, en esta obra, ¿no? ¿Qué aspectos de Eva Duarte quieren mostrar o se destaca en tu obra, porque ha tenido un montón, que en realidad lo que muestran ustedes, que no aparecen en en otras obras, por ejemplo, en otros relatos? ¿Qué es lo fundamental de Eva que quieren mostrar en esta obra? Bueno, en primer lugar, todo lo que ha sido hecho sobre Eva ha sido hecho por hombres, que está muy bien, y todo tiene una mirada, algunos antiperonista, otros peronista, pero no centrada en ella, sino en Perón y a través de Perón en ella. ¿Se entiende? Bueno, esta no, esta es una obra sobre Eva. En esta obra, escrita por una mujer, con una sensibilidad de mujer como Eva, que era mujer, no digo que sea mejor o peor, digo que está escrita desde la mirada femenina, ¿no? La propia autora, que vengo siendo yo, encarna el personaje. Entonces, es meterse en la cabeza de Eva y en el corazón de Eva. Y vos me preguntabas qué aspectos. Bueno, ahí está el tema, justamente. No es solo el aspecto político, sino
el aspecto humano, es decir, cómo ella vivió esa infancia en la que la discriminaban por ser hija natural, cómo ella después vivió la ilusión de venirse a Buenos Aires, cómo ella vivió la época del radioteatro y el enamoramiento con Perón y el 17 de octubre, desde su mirada. Y luego, bueno, todo el proceso de su enfermedad y de su muerte. La obra mezcla teatro, música, radioteatro, el famoso radioteatro. ¿Por qué eligieron ese lenguaje escénico? Bueno, mi formación es primero cantante, ¿no es cierto? Es musical. Un poco estas cosas que te contaba antes de la vida me llevaron también a la actuación. Pero yo no puedo abandonar lo que a mí más me apasiona, que es el canto. Y si vos me permitís, la verdad es que esta pregunta no me la hicieron nunca y está bueno, y caigo en la cuenta de esto que voy a decir ahora. Yo siento que mi manera de expresarme es a través de la música. Yo siento que vos en una canción podés decir, ¿cuántas palabras tiene una canción? 50, ponele. Bueno, yo creo que vos podés decir 1000 cosas con esas 50 palabras. Desde la letra hasta la melodía, ¿no es cierto? Cosas, inflexiones de las canciones que te llevan a decir mucho más de lo que está dicho. Entonces había que ponerle música porque había que expresar los sentimientos de Eva en esos tangos, con esa subjetividad tan propia del tango. ¿Cómo fue el proceso? Hablamos hoy, en la pasada también, de lo que es la investigación, ¿no? Sí. Porque vos, para hacer todo esto, tenés a Carlitos Amatelle, nombraste a tu hermano. No es decir, leo algo y salgo a hacer una obra improvisada que después es un desastre. ¿Cómo fue el proceso de la investigación para construir el personaje de Eva Duarte de Perón? Sí. Bueno, para la primera versión yo ya había leído sobre Eva infinidad de cosas, pero realmente para la segunda había que ir más profundo, mucho más profundo. Porque si vos te querés subir a un escenario e interpretar, meterte en la piel de alguien, tenés que entender cómo pensaba esa persona. Y ese es el trabajo que yo hice en esta segunda etapa de elaboración de la obra y para esta segunda versión. Entenderla, entender sus contradicciones, entender su manera de sentir y de pensar su vida y su política y sus maneras y sus modos de ser, porque no era igual con todos. Había que entenderla, esa era la clave, entenderla. Y entendí, entre otras cosas, que Eva era una mujer que siempre tuvo claro qué era lo que quería. Y no dudó un segundo en ejecutar para que eso sucediera. Y eso está bueno, y eso en la obra se ve. Y creo que es el gran mensaje que tiene esta obra. Que si uno quiere que las cosas sucedan, bueno, hay que moverse. Te metés en el personaje. A ver, para hacer una comparación, digo, por ahí estoy equivocado, me corregís. Es cuando un imitador, digo, entre comillas, imita un personaje. Yo he escuchado muchas veces a los imitadores, Fátima Flores, por ejemplo, que se tiene que meter en el personaje. Sí. Que es distinto a lo que vos haces, claro, pero es como que, ¿viste? Vos me decías recién, tenés que meterte, interiorizarte, saber bien lo que estás haciendo, ¿no? Sí, pero de alguna manera hay que ir un poquito más allá todavía. No es solo imitar gestos o formas de hablar, es de alguna manera ponerse a pensar, es decir, creerse un poco que uno es en ese momento, ¿se entiende? Sí. Es que realmente te duela si algo te duele, que realmente llores porque estás sintiendo la injusticia del momento, ¿se entiende? Sí. En muchos aspectos yo lo siento como persona, a mí me interpela Eva Duarte, y entonces me parece que puedo llegar a lograr, con toda humildad lo digo, habrá que ir a ver la obra y las personas lo dirán, pero hasta ahora las devoluciones han sido esas, que
Cuando vos ves que la persona que está mirando se está emocionando junto con vos, ahí es porque estás haciendo las cosas bien. Ya sea cuando estás actuando como Eva Duarte o cuando estás cantando tu repertorio solista en otra cosa. Ahí cuando termina la obra, Ana Clara, ves, creo, ¿no? Considero, vos lo has visto, la reacción de los espectadores cuando culmina la obra. Cuando tienen que hacer silencio en Sí, silencio o cuando tienen que aplaudir, vos ves la reacción y la sí. reacción te demuestra, te da un pantallazo de realmente cómo ha sido la obra para ustedes, ¿no? Que están arriba del Sí. escenario. Pero durante la obra, Ah, durante la obra también te vas dando cuenta bien, si las personas, por ejemplo, si hay alguien que está llorando, no puede evitar hacer y vos estás escuchando. sentís. Qué bárbaro, ¿eh? Todo se escucha desde arriba del escenario. Y hay una parte en particular que Eva hace como un parate, digamos, como que se detiene en el medio Sí, de la obra. Y hay una canción que es sin música, a capela, e ajá. interpela mucho al público ese tango. Y ahí es patente la gente cómo está escuchando y sintiendo, digamos. Mira, a mí me ha pasado, yo siempre lo llamo el silencio activo. El silencio activo es cuando una persona está en silencio y está así, ¿viste? Te está escuchando. Vos Sí, con ves que mucho hay un respeto. silencio, pero hay algo en el silencio. Es un silencio que hace ruido porque está pasando algo ahí. Ahí hay alguien que se está conmocionando, que se está Se está emocionando. emocionando con la Mm. obra. ¿Qué desafíos implica interpretar para vos, ¿no? A una figura emblemática de la historia de la República Argentina? Mm. Bueno, la verdad es que interpretar a Eva es un desafío enorme, porque muchos de los que van a ver la obra, no todos, pero muchos son peronistas. Entonces, no puedes defraudar a quienes... Ahí está Miguel, el peronista número uno, el fan número uno. Un beso para Miguel. Del otro lado de la pared nos está haciendo, le contamos a la gente, nos está saludando. Entonces el peronista tiene a Eva muy cerca de su corazón. Los peronistas tenemos a Eva muy cerca de nuestro corazón. Vamos a decir las cosas como son. Entonces esa Eva tiene que estar a la altura de ese sentimiento. Tiene que estar a la altura de ese sentimiento. Pero ya te digo, Eva tiene que estar a la altura como ser humano, no como persona política solamente, en todo caso. ¿Se entiende? Sí, 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 por Como ser supuesto. humano, porque si vos te pones a pensar, la obra de Eva era política, pero fue muy humanitaria. Se hace diferencia, Entonces, se diferencia. ahí está la cuestión con Eva, ¿no? Ahí está lo que le reconocemos a Eva, que tenía ese sentido de la justicia eh, y esa cuestión con los humildes, con sus grasitas, y a eso no lo puedo defraudar. Al peronista yo no puedo defraudar a un peronista siendo una Eva que no muestre eso. ¿Por qué crees bueno, por qué crees, ya casi lo has dicho, ¿no? La figura de Eva sigue generando tanta pasión y debate, ¿no? En las sociedades, creo que algo de lo que has dicho, ¿no? Por su humildad. Sí, una de las razones creo que es por esto que yo te decía hoy de que ella ejecutaba lo que creía que había que hacer, ¿no? Ella creía en algo y no dudaba en llevarlo adelante. Y otra de las razones creo que porque se atrevió a desafiar algunas convenciones de la época. Cuando vos te pones a leer lo que era la beneficencia, las famosas damas de la beneficencia, era una barbaridad, o sea, era un mamarracho. La beneficencia, te lo digo, Sí, sí, perdón la sí. palabra, pero lo era. Yo he llegado a leer hasta los libros de cuentas de la casa de la sociedad de beneficencia. Mirá hasta dónde ha llegado mi investigación. Y era una estafa, lisa y llana, al Estado, que le daba dinero, pero que ellas usaban en otras cosas. Y no en tener a los chicos, a los ancianos, a los que estaban a su cargo en buenas condiciones. De hecho, los sacaban a las calles a pedir limosnas, contribuciones a la gente, al pueblo, a los laburantes, ¿no?
Entonces, cuando ella les pone el freno y les dice, no, a partir de ahora va a estar la Fundación Eva Perón, claro, vos imaginate, no solo que les arruinó el negocio, sino que conceptualmente era otra cosa. Y el pueblo lo vio a eso. Sus hogares eran hogares cálidos, eran lugares donde había dignidad. Que ningún descamisado se sienta pobre en mis hogares, dice Eva. Porque había dignidad, otorgaba dignidad. Eso el pueblo lo agradeció, pero hubo un sector de la sociedad a la que no le gustó ni medio. Seamos realistas. Entonces, ese desafiar esas cuestiones creo que le costó carísimo. Ahí va. Y por otro lado, el hecho de ser mujer, también. Y actriz, y de venir de orígenes pobres. O sea, Eva reunía todas las condiciones para ser odiada por determinado sector social. Bueno, sucedió. ¿Cómo, Ana, ya para ir redondeando, vamos a reiterar, por supuesto, que vas a estar en el teatro, vamos a reiterar todo eso también. ¿Cómo vos creés, a vos que te tocó investigar a Eva Duarte de Perón, ¿no? ¿Cómo creés que ven hoy la juventud en la imagen de esta emblemática figura de la República Argentina, ¿no? Con todos los aspectos que vos brindaste? ¿Cómo creés que la juventud están viendo ahora? Porque vos, algunos decís Eva Duarte, decís, ¿quién fue? Bueno. Eva Duarte, viste, tal vez los más grandes, o tal vez los que peinamos cana, por ahí decimos, sí, Eva Duarte, conocemos un poquito de la historia, pero la gran mayoría de la juventud no conoce, ¿no? Sí, es cierto. Hay muchos jóvenes que no conocen quién fue Eva Duarte. Hay otros jóvenes que saben, han escuchado su nombre, no tienen muy en claro, saben algo, están ahí. Los que son justicialistas o los que están vinculados la conocen muy bien, la tienen tan cerca del corazón como lo han tenido sus padres, sus abuelos. Y creo que Eva representa para ellos lo revolucionario. La verdad es que estaría bueno que la historia le reconociera a Eva el lugar que se ha sabido ganar. Y que figurara en los libros de historia a la altura de Perón o de cualquier otro prócer, ¿por qué no? Porque lo que ella planteó fue un cambio en la manera de hacer política, que bien implementado sería un golazo. Dicho por mi hermano, sería un golazo. Sí. Ahí me salió el Carlitos que lleva adentro. Sí. Fue una manera distinta de hacer justicia, de hacer ayuda social. Y estaría bueno que se la estudiara. Y después que cada uno saque sus conclusiones, en todo caso, si concuerda o no, ¿no es cierto? Pero ignorarla, no creo que se lo merezca. O sea, cuando la comparan, vos sos peronista y esta pregunta te la voy a hacer, ¿no? He visto muchas veces que Evita Duarte de Perón se la compara con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. ¿Cuál es tu opinión, no? Bueno, esta es mi opinión. Yo creo que han tenido dos estilos diferentes de hacer política, con una misma idea de fondo, con una misma ideología de fondo, pero son dos personas completamente diferentes. También tienen en común el carácter. También le tocó a Eva y le toca a Cristina pagar el precio de ser mujer. Pero Cristina, desde mi punto de vista, ha hecho una obra maravillosa y hay que reconocerle ese mérito. Y también tiene que estar en los libros de historia a la altura de los grandes, desde mi punto de vista. Esta es mi opinión. Sí, no, está muy respetable. Pero no creo que haya que compararla con Eva. Es cuando lo comparan a Messi con Maradona. Claro, ahí tenés. Son dos épocas distintas, dos necesidades distintas del país, dos maneras diferentes de hacer política, y ambas, desde mi punto de vista, válidas y valiosas. Muy bien. Y dos mujeres
que han dejado su vida para la política y para lo que ellas creyeron. Y también tienen en común esto de que Cristina, creo yo, también va detrás de lo que quiere. No anda pidiendo permisos ni esperando que las cosas le caigan. Y a mí eso me parece que es una cualidad valiosa en cualquier ser humano. Sí, ir para adelante, decir, bueno, yo tengo que pedir permiso para hacer esto, para brindar una opinión, para expresarme. Está perfecto. Exacto. El compromiso político con su ideología política en este caso, ¿no? Sí. Que, bueno, es valioso. Es valioso. Porque si no sabes lo que querés hacer, no lo haces. Porque no sabes. Y no. Claro. Ana, en la parte final le recordamos a la audiencia y a la gente que te está mirando en este momento a través de Infórmese Primero, recordamos el viernes, el horario, el nombre de la función y algo fundamental, si hay entradas anticipadas, entradas en puerta, cuánto sale, contanos todo eso. La función es este viernes, ya en horas, ya viernes 13, 21 horas, en el Teatro Municipal. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro de 8 a 12 todos los días. En la puerta del teatro el día de la función también, obviamente. Y por anticipadas se pueden adquirir por tiquetera Pass Line. Pass con doble S, sí. Line. En mi Instagram, anaclara.811, o pueden también ingresar al Instagram de mi productor, La Case Producciones, con Z, La Case. Ahí van a encontrar publicaciones y van a encontrar el enlace para adquirir la entrada online, digamos. Tengo una pregunta, ya al final. Yo empiezo así, estamos redondeando y seguimos. Sí, ¿viste? Pasa eso, pero bueno, te tengo que preguntar. Sí. ¿Cuándo se decidió, por el tiempo, te digo, el tiempo, hacer esta obra en el Teatro Municipal? Porque en realidad estás con el tiempo justo, tal vez estos últimos días en los medios de comunicación, pero por ahí yo pienso que por ahí con un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Cuándo se decidió en el teatro? La confirmación la tuvimos en el mes de febrero, me parece. Y nosotros desde mis redes y desde las redes de la productora empezamos automáticamente a hacer la publicidad. Perfecto. Sí. En las redes. Después en el teatro creo que estaban de vacaciones, me parece, y empezaron a partir de los últimos días de febrero y bien, entonces venimos bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí. El trabajo en publicidad es muy importante en las redes. Sí. Hay que ir todos los días publicando y nos pasa. Para estar presente en el recuerdo de que la gente se acuerde de que está esa obra y de que es tal día a tal hora, ¿no es cierto? Sí, la gente tenés que, como decimos, tenés que ir casi molestando, entre comillas, porque si vos publicás un día, 3 días no, un día no, claro. La gente no sé. Entonces, cuando vos todos los días ves un medio de comunicación, o ves Infórmese Primero, o ves otro medio, vas a otro medio, cuando querés acordar, la gente dice, che, hay una hora, vamos a ir. Claro, sí, a uno mismo le pasa, uno está viviendo su vida, no está pendiente de si tal o cual persona presenta algo en el teatro o no. Es esa persona la que se tiene digamos, la que tiene que avisar que lo está haciendo para que la gente se entere. Así que, claro. Así que esa es la idea, digamos. Pero sí, nosotros estamos permanentemente subiendo cosas a las redes porque además nos gusta mostrar cosas de la obra y que la gente vea de qué se trata un poquito. Así que si entran a mis redes van a encontrar ahí mucho material sobre la obra, pueden chusmear filmaciones de obras anteriores. No te olvides que estuvimos en 7 localidades de la provincia de Buenos Aires. Así que hay filmaciones y cosas y anécdotas para tirar para arriba. Ana, ha sido un gusto, un placer. La primera vez que me toca entrevistarte a vos, te he escuchado en las notas con Balcarce Box, espero que la hayas pasado bien. Gracias por habernos visitado. Te deseo todo lo mejor, que la gente pueda acompañar y apoyar esta obra bien localista. Bueno, muchísimas gracias por darme el espacio, por invitarme, por hacerme tantas preguntas. Mire, es una maravilla. ¿Lo pasaste bien? Lo pasé fantástico. ¿Viste? Me destacaste 3 o 4 preguntas. ¿Qué no la destacás siempre en Balcarce Box? Está claro. Se agrandó Chacarita, le digo, porque si Juan estás escuchando, ¿viste, Juancito? No, la verdad es un gusto. Da gusto cuando vos. Esto nos pasa a nosotros. El que entrevista, cuando
la persona que vos entrevistás empieza a desarrollar el tema, fundamentar. Me ha pasado que a veces te pregunto, ¿cómo va a ser la hora? Buena. ¿Espera gente? Sí. Claro. ¿Ha estado en otras provincias? En 9. Claro, Y a claro. vos te llega momento. Entonces, cuando uno, yo siempre le digo a los chicos, cuando vas entrevistando sobre la misma pregunta, vas sacando algunas preguntas, cosas que por ahí hasta uno que quiere conocer, el que entrevista, que yo no conozco mucho de teatro. Claro. Entonces, pregunto lo básico, pero vos, el que vos entrevistás, en este caso vos, te ayuda mucho a poder llevar una charla como la que hemos llevado, que llevamos 40 minutos. Hay un montón. Mirá, no pareció tan ¿viste? larga, sí, tal cual. Faltaba el cafecito de Patito, nada Faltaba más. el cafecito, y bueno, pero Patito, Se no quedó. sé, no me había conectado el micrófono, no me Nada. trajo cafecito. Qué mal que pesamos. Yo voy a volver otra vez, Sí, solo para que él se Sí. porte bien. Dale. Esa es. Te prometo, cuando vos quieras, vení, nos seguís contando un poco y hablamos un poco más de teatro. A mí me apasiona aprender todos los días. Me gusta. Dale. Y encima, justo, mirá que tenemos todo el cablerío nuevo. Hemos hecho toda una reflexión. Justo el micrófono tuyo. Hola, ¿qué tal? No usaría nada, te lo hizo a propósito. No, ni hablar. Pero vamos a Muchísimas despedir con este gracias, tema. Mirá, escuchá, a ver. ¿Lo presentás vos? Dale, no llores por mí, Argentina, que lo van a escuchar en la obra. Así que vayan a ver y a escuchar. Gracias a la gente de Informe Ciudadano para que no agarre copyright. Gracias.